Hola, mi nombre es Karina Lizeth Pardo Barrero del programa de Biología Aplicada y a continuación expondré un ejercicio de regresión logística. Entonces aquí tenemos nuestro ejercicio de cangrejos, en el cual se utilizan datos de un estudio de cangrejos, los cuales son 173 datos. Cada cangrejo hembra tiene un cangrejo adheridos unidos. El estudio investiga los factores que influyen en el hecho de que el cangrejo hembra tuviera otros machos, es decir, satélites, viviendo cerca de ella. Los factores que influyeron son o se consideran C, que es el color, S, que es la condición de la espina, WT, que es el peso, W, que es la anchura, y SA, que es el número de satélites. Aquí pues es nombrado como número de satélites. Realmente se quiere conocer si el peso influye en que la hembra tenga o no satélites. Pero antes de terminar eso, se busca que primero agrupar estos valores de peso dentro de un rango determinado mediante una tabla de frecuencias. Partiendo entonces de lo más simple a lo más específico, es decir, lo más general a lo más específico. Inicialmente vamos a analizar la variable y, que sería esa, si tiene o no satélites. Ya después sí vamos a analizar el número de satélites. Esto con el fin de que al investigador este estudio o estos análisis le resulten más factibles para asimilar su investigación. Luego de determinar si tiene o no satélites, se le hará una especie de zoom para observar la cantidad de satélites que la hembra puede presentar acorde al peso, porque el peso es nuestra variable también de interés. Para determinar nuestras variables, procedemos a realizar el primer punto de este video, en el que vamos a realizar un gráfico de dispersión de Y versus WT, que vendrá a ser el peso, en este programa que es Excel. Aclarar que la Y ya estaba determinada anteriormente. La Y, o sea, esta columna es una cuantificación de la variable dependiente Y, en donde 0 sería que no tiene satélites y 1 que sí tendría satélites. Para determinar nuestra Y, entonces empleamos este comando en el que ese es un condicional, abro paréntesis, selecciono el número de satélites y le doy mayor, que si es mayor que 0, poner 1 y si no, poner 0. Damos enter y pues realizamos todo esto con los demás ítems. Una vez ya determinado eso, vamos a proceder a realizar nuestro gráfico de dispersión, en donde vamos a insertar, no se alcanza a ver del todo, acá dispersión, no sin antes haber seleccionado una casilla un poco lejana a los datos para que esta no se vea afectada y así nosotros podamos seleccionar nuestros respectivos datos. Como vemos, acá está un borrador en blanco y lo que hacemos es darle clic derecho, vamos a seleccionar datos. En seleccionar datos damos siempre a agregar, en donde los valores de nuestra X va a ser el peso. Seleccionamos toda la casilla del peso, damos enter, subimos y para los valores de Y seleccionamos estos. Recordemos que Y corresponde a que 0 no tiene satélites y que 1 sí tiene satélites. Damos a aceptar y aceptar. Aquí modifiqué un poco ya el gráfico con lo que vamos a analizar y lo que vamos a tener en cuenta. Si ustedes ven, ese gráfico resulta ser muy diferente al que se halló en el video anterior. Esta diferencia es sencillo, es por la variable Y. Resulta acontece que en el ejercicio anterior nuestra Y era una variable continua al igual que nuestra X, por eso tendría como hacer una curva. No obstante, en esta ocasión, si ven estos puntos así dispersos, esto da a entender que nuestra variable no resulta ser continua, sino más bien dicotómica, mientras que la Y sí sigue siendo continua. Esto también se puede observar porque
existe o se observa una limitante en que la y solo toma valores de 0 a 1. Ven que existe como una especie de rango que no se sale, no es ni 1,2 ni 1,6. De esta manera no nos sirve mucho el gráfico. Además, está bastante raro porque nuestro R al cuadrado ajustado resulta ser súper bajo. Es de 0,14, como lo pueden observar acá. Además de que, si lo analizamos de esta manera, la pendiente entonces diría que es una relación positiva. ¿Por qué nos sirve y por qué está raro? Porque si trazamos esta línea recta estimada, se esperaría que unos y estimados, o sea, unos y gorro, deberían estar entre 0 y 1, porque 1 vendría a ser el valor máximo. Pero acorde a esta gráfica, pueden darse valores mayores a 1, porque como esto es una línea recta, esta va a tender a seguir. Entonces, si tiende a seguir, en algún momento va a dar un valor menor a 0 o mayor a 1, como se puede observar acá. Entonces, por esa misma razón, no nos puede servir, considerando también que nuestro R cuadrado es demasiado bajo. Por tanto, se especula que quizás el análisis de estos datos no sea por ese camino, por lo que se emplea la regresión logística. Ya completamos nuestro segundo punto en este video, que era ubicar nuestra recta de regresión, que es esta. Ya dijimos por qué no nos sirve y a qué vamos a acudir para poder realizar el ejercicio. ¿Qué se hace entonces en este caso? Se procede a calcular la probabilidad de tener satélites a partir del peso, dado que la probabilidad como va entre 0 y 1, al igual que la cuantificación de y. Es decir, vamos a cuantificar estos valores de peso dentro de un rango, ya que como son demasiados, eso también se puede dar a entender que están un poco desesgados. Y lo vamos a meter en un rango para que también se cuantifique, al igual que se hizo con y, que aquí en lugar de sí y no se pasó a 0 y 1. Entonces, para eso se realiza otro gráfico de dispersión y se tiene en cuenta, para hacer la tabla de frecuencias, conceptos básicos como amplitud, máximos y mínimos, y después se realiza una tabla en donde se encuentran todos esos valores y demás. Posterior a ello sí se calcula la probabilidad y poco a poco se va resolviendo el ejercicio. Volvemos por tanto a conceptos básicos como son la amplitud, máximos y mínimos. De esta manera nuestros máximos del peso van a ser igual a max, entre paréntesis, y seleccionamos toda la casilla del peso. Aunque pues claro está que acá nos va a dar 5,2 como acá aparece. Cerramos paréntesis y damos enter. Lo mínimo entonces va a ser igual a min, y también selecciono toda la celda de peso. Luego entonces tenemos que la amplitud va a ser igual a la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces tenemos que otra vez la amplitud es porque lo vamos a dividir por el número de rangos que queremos estimar. En este caso pues yo lo voy a dividir por 10. Entonces hacemos esta especie de tabla en donde como tal ya están calculados los rangos de peso. ¿Cómo lo calculamos? Sencillo. Iniciamos con 1,2, que vendría a ser el mínimo. Luego a este 1,2, como pueden observar acá en la fórmula, le sumamos la amplitud, que sería 0,4, y nos da este resultado. Luego el siguiente número sería este número, pero se le adiciona 0,01 para que cuando se vayan a diligenciar los datos de las frecuencias no se encuentre algún problema porque estos dos valores sean iguales. Entonces, como pueden ver, acá le sumé, seleccioné esta casilla y le sumé 0,01, doy enter, y lo mismo, selecciono este valor y le sumo la amplitud. Así vamos a hacer con todos estos datos hasta encontrar los 10 rangos que acá
inicialmente dividimos y teniendo también en cuenta no sobrepasar el máximo, que entonces acá sería 0,2 y pues acá 0,29, pero pues no es mucha diferencia de lo que se pierde. Entonces para el cálculo de nuestra frecuencia, en donde vamos a considerar cuántos datos hay de 1,2 a 1,6, se realiza lo siguiente. También hay que considerar que esta suma nos tiene que dar el número total de datos, que es igual a 173. O sea que acá debe dar 173 la suma totales de las frecuencias determinadas. Inicialmente, ¿qué debemos hacer? Seleccionamos o iluminamos toda nuestra casilla de la frecuencia. Luego vamos acá a fórmula y ponemos igual a frecuencia y abro paréntesis. Selecciono toda la casilla de peso, toda. No damos a enter, punto, coma, subimos y seleccionamos esta celda, cerramos paréntesis y de manera simultánea, puesto que así trabaja la versión de ese Excel, vamos a oprimir Control Shift y Enter. Como podemos observar, aquí hay un total de 173 datos. Aquí están todos nuestros datos diligenciados correspondientes. Entonces da a pensar que lo hicimos bien. Luego, hay unos valores que son muy bajitos, por ejemplo este 0 y este 1. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Vamos a estos rangos, lo vamos a agrupar en este solito, de tal manera que acá no se tenga una frecuencia de 2 sino de 3. Hice otra tabla en donde vamos a unificar los datos y posteriormente vamos a calcular la probabilidad por rangos, como se ve acá, una x sub 1 que va a ser el representante de la clase porque acá va a salir otra tabla, y también a considerar si tiene o no satélites de acuerdo a la respectiva y. ¿Qué es lo que hice acá? Copié los valores que están acá subrayados a excepción del 3,66. ¿Por qué? Porque este es nuestro valor final. Entonces esto va a ser igual a 3,66 y nuestro límite superior entonces no sería este valor, sino este valor, 5,29. Entonces volvemos a calcular las frecuencias como lo hicimos acá, pero no con estos datos, sino con estos datos, de esta manera. Vamos a determinar nuestra Y si tiene o no satélites, donde los que corresponden a 0 es que no y los que corresponden a 1 es que sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Seleccionamos del 1,2 al 1,6, o sea, de 1,2 a 1,6 hasta acá, que vendrían a ser 12, acá en recuento aparece que 12, lo seleccionamos de un color. Se sugiere hacer esto para que no se llegue a confundir. Seleccionamos también nuestra Y porque como la Y va acorde a este peso, y vemos entonces que nuestro recuento aparece que 12, efectivamente tienen que ser 12 datos como lo muestra acá la tabla, y dice que nuestra suma es igual a 4. Por tanto decimos que de sí hay 4 valores. ¿Cómo calculamos nuestra Y sin tener que estar contando? Sencillo, cogemos este valor que es de la frecuencia y lo rezamos con este valor y ya nos lo da. De esta manera ya tenemos todos nuestros valores seleccionados de acuerdo a los rangos. Como podemos observar, acá están todos, y también ya determiné de manera rápida el Y es 0, cuando Y es 0 y cuando Y es 1. Ahora vamos a calcular la probabilidad por estos rangos. Para determinar la probabilidad por rangos, es decir, la probabilidad de tener satélites, va a ser igual a este valor dividido este otro valor. Recordemos que nuestro objetivo era calcular esta probabilidad, dando de esta manera, o más bien agrupando la variable o los valores de peso dentro de estos rangos. Luego entonces arrastramos dicha fórmula. A nuestra probabilidad vamos a determinar el x1, que vendrá a ser el representante de la clase, en donde ese valor nos va a indicar un representante de cada uno de esos rangos, el cual sería igual, abro paréntesis, este valor más
este valor, cierro paréntesis y divido por 2. Esta misma fórmula la arrastro para los demás valores. Considerado estos dos valores que ya los tenemos, ahora sí vamos a realizar nuestro gráfico de dispersión teniendo en cuenta esta probabilidad por rangos y el x1 representante de la clase de cada uno de estos rangos. Cabe aclarar que nuestro gráfico nos va a salir corto, por decirlo así, a diferencia de otro gráfico que hay que hacer, puesto que aquí como se consideraron tomar rangos, entonces este también nos puede ayudar a validar el siguiente gráfico que a continuación vamos a realizar. Ya teniendo esta tabla realizada, vamos a responder nuestro tercer punto del video, que dice construir una tabla de frecuencias para WT, ya lo hicimos, y sobre ella incluir cuántas hembras no tienen satélites o tienen satélites, como lo observamos acá. Se podría decir entonces que nuestro punto 3 está realizado. Y a continuación, ahora sí, vamos a hacer el gráfico de dispersión de estas dos variables. Voy a considerar hacerlo un poco bajo. Vamos a de nuevo insertar, dispersión, este gráfico. Seleccionamos los respectivos datos, como lo vamos a hacer a continuación. Tenemos acá nuestros dos gráficos ya realizados, uno donde no nos decía mucha cosa sino trazábamos esta pendiente, y este donde nos está diciendo claramente que los datos tienden a aumentar a medida que aumenta el peso, aumenta la probabilidad de que los cangrejos tengan satélites. De esta manera ya damos por terminada nuestro cuarto punto de nuestro ejercicio, en donde nos decía que realizar el gráfico de dispersión de P y X1. Recordemos que entonces que X1 vendrían a ser los representantes de los rangos, en donde acá pues yo puse X, bueno acá sería X1 determinado en rangos. Para la realización de nuestro quinto punto vamos a utilizar RStudio, puesto que con el script de R calcular la estimación de beta sub 0 y beta sub 1. Un poco de contexto, ¿para qué se hace eso? Lo que vamos a hacer es una transformación, dado que aquí, como este no nos sirvió, recordemos que esto lo realizamos es con una línea recta, por tanto con una ecuación lineal, en donde sería y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, muy similar a la fórmula que empleamos en regresión lineal. En esta ocasión, ya como no vamos a utilizar y, sino la probabilidad de tener satélites, entonces necesitamos aplicarle cierta transformación para que se acomoden los datos. De esta manera vamos a igualar, a continuación les voy a poner la fórmula, el logaritmo natural de la probabilidad dividido 1 menos probabilidad, y esto se va a igualar a la ecuación lineal que va a ser beta sub 0 más beta sub 1x, proporcionando así un modelo aditivo. Como a final de cuentas nos interesa es P, despejamos esa fórmula y nos va a dar lo siguiente. Con ese resultado, ahora sí, con este modelo se puede calcular el peso acorde a la probabilidad de tener satélites. Entonces por eso es que vamos a hacer toda esta vuelta, pero tranquilos que es sencillo. Entonces acá tenemos abierto nuestro programa de RStudio, en el que seleccionamos nuestra carpeta de trabajo, cargo los datos, en esta ocasión lo voy a llamar cangrejos 1, con la data que está en Excel, sin gráfica, sin nada, me lo leyó, y acá pueden ver, acá aparece. Entonces vamos a aplicar la regresión logística con ese comando, considerando entonces esto es nuestro valor de y este es nuestro valor de x. La data pues obviamente tiene que ser cangrejos binomial. Run. No nos va a aparecer nada, solamente que no lo leyó. Pero para ver qué valores tiene esa regresión logística, vamos a considerar este summary, este comando. Aplicamos la regresión logística creada considerando entonces los coeficientes. Abajo entonces vemos el intercepto y el WT. Esta ecuación, bueno, estos valores nos van a determinar por tanto la ecuación que nos interesa para determinar a fin de cuentas la probabilidad de tener satélites. Pero
adentrándonos un poco más, si queremos como tal que nos aparezca cuál es cuál, le damos el beta 0 acá y ese es el beta 1 con la misma función y los coeficientes, pero seleccionando el coeficiente 1 y el 2, y acá nos va a aparecer los valores del beta 0 y el beta 1. También acá en RStudio podemos llevar a cabo cálculos como el del P, en donde vamos a usar la ecuación que anteriormente mostré en pantalla: exponencial, entre paréntesis, de beta sub 0 más beta 1 por cangrejos 1, que es esto representa la X. Por eso es cangrejos 1, la variable peso, que se representa como WT, lo divido entre, abro paréntesis, 1 más el exponente de beta 0 más beta 1 por lo mismo. Lo vamos a realizar a ver qué valor nos da. Y como se puede apreciar acá, esto es lo que nos arroja nuestro p-valor. No obstante, nosotros queremos ver qué gráfico entonces nos genera esto, porque pues recordemos entonces que el gráfico que hicimos anteriormente no es completo, sino que está regido a unos rangos. Este vendría a ser nuestro gráfico que nos interesa. ¿Por qué? Porque como vemos acá, no hay rangos, sino que ya están todos los valores ubicados como debe ser. Este gráfico también nos permite observar que a medida que aumenta el peso del camino, aumenta la probabilidad de tener satélites. Aclarar que aquí estos coeficientes equivalen al beta gorro sub 0 y al beta gorro sub 1. Entonces, por eso es que aparece esa connotación. Para determinar ya qué intervalos de confianza se rige el modelo, lo evaluamos con esto, en este coeficiente, y con este otro también lo podemos evaluar, en donde se observa que esta variable alcanza a tomar un valor de 1,11, pero ojo, no alcanza a ser propiamente 1, sino 1,11. Por tanto, decimos que el parámetro es significativo para el intercepto y para el WT, que vendría a ser el peso. Es decir, que ambos parámetros importan o influyen en el modelo, ya que como observamos estos rangos de valores, ninguno toma propiamente 1. Entonces, ambos parámetros influyen en el modelo. Pueden observar, acá pues ya anexé el gráfico de dispersión o el plot que me resultó en RStudio, y en donde lo vamos a comparar con el que nos genera Excel. Para ello vamos a calcular, ahora sí, con la fórmula de manera manual, lo que calculamos en RStudio, que fue la fórmula de probabilidad, que es la de exponente elevado al beta gorro 0 y así. El cálculo de esta probabilidad ya vendría a ser el último punto del video, en el que posterior a calcularlo vamos a realizar el último gráfico de dispersión de probabilidad en el eje vertical y WT en el eje horizontal. Entonces esta probabilidad va a ser igual a exponente de menos 3,69, que acá yo lo anoté. Miren, este es el beta 0 subcorro 69 más 1,81. También lo anoté, que esto fue lo que nos dio en RStudio, por nuestra X, que va a ser el peso. Cierro paréntesis, divido abro paréntesis, menos, acá me faltó una cosa, abro paréntesis, 1 más es menos 3,69, porque así lo dicta la fórmula, que se reemplazó cuando se igualó con el logaritmo natural, más 1,81 por
este mismo valor, cierro paréntesis y cierro paréntesis y damos enter. Entonces esta va a ser nuestra probabilidad de tener satélite. Arrastramos esta probabilidad para todos los demás valores hasta acá y ya realizamos el gráfico de dispersión a ver qué nos da. Y listo, tenemos acá nuestras últimas dos gráficas. Bueno, esta no nos la pedían, pero esta sirve para corroborar esta, en donde si ustedes observan se asemeja demasiado. Damos por terminado el ejercicio, considerando entonces que para este tipo de ejercicios es importante emplear la regresión logística, ya que como podemos observar, al calcular la probabilidad de tener satélites en relación al peso del cangrejo, nos permiten observar qué tanto influye una variable con la otra, de tal manera que si aumenta la una, aumentará la otra. Muchas gracias por su atención. Ven que es muy semejante, solo que pues por acá vendría estando el 1, por acá, solo que en RStudio tomaron rangos de esta manera, sin incluir el 1 propiamente, pero hay demasiada similitud, además de que los intervalos son de 1 a 1, acá es de 0,5, 0,5.